Hola amigos, recientes publicaciones nos indican que el número de pacientes con COVID-19 puede ser 5 veces más del número hasta ahora estimado. Esto se basa en una publicación reciente en el British Medical Journal que apoya datos anteriores que venían indicando que realmente el número de individuos asintomáticos es muy superior al de individuos sintomáticos. Básicamente, que una vez que una persona se infecta con el COVID-19, la mayor parte de los casos esta persona no presenta sintomatología, ni tos, ni fiebre, ni dolor muscular, ni ahogo, ni ningún tipo de síntoma relacionado. Me gustaría además utilizar en el día de hoy el modelo de España para hacer un cálculo, una estimación de cuál sería el número o la proporción de individuos positivos para el COVID-19 en España. Basándome en cálculos que acabo de realizar, podemos estimar que hay una horquilla o que el número va desde un 10 a un 27% de la población española actual. Así que 1 de cada 10 a 1 de cada 4 españoles han tenido o tienen el COVID-19, aunque en la mayor parte de los casos no han desarrollado o no desarrollan sintomatología alguna. Antes de empezar, déjenme que me presente. Mi nombre es Daniel Beltrán, soy doctor en biología molecular. He trabajado casi toda mi carrera en investigación científica y en los últimos 5 años estoy trabajando para una empresa de diagnóstico genético con sede en San Francisco, California. Gran parte de lo que hago y gran parte de mi trabajo radica en saber extraer datos de publicaciones científicas. Y es lo que voy a hacer para ustedes en el día de hoy. ¿En qué me fundamento para decir que la proporción es tan alta de positivos para el COVID-19? Bien, hay una publicación que salió ayer en el British Medical Journal, que pueden ver aquí en la pantalla. Dice COVID-19, 4/5 of cases are asymptomatic. China figures indicate. Esto es un comentario muy corto, en el cual básicamente lo que hacen es que en China, cada vez que entra una persona desde el extranjero, lo que están haciendo es hacer un test diagnóstico. Y cuando la persona da positiva, lo que hacen es que la ponen en cuarentena. ¿De acuerdo? De tal manera que pueden saber el porcentaje o qué proporción de las personas que son positivas para el virus desarrollan sintomatología. En este estudio han dejado pasar casi 2 semanas o más de 10 días desde el momento en que hacen el test hasta el momento en que consideran a la persona sintomática o asintomática. Y debemos de recordar que pasado los 10 días, las personas que van a mostrar sintomatología, ya el 99% de estas personas muestran la sintomatología. ¿De acuerdo? Así que si a los 10 días, 11 días no tienes sintomatología, casi con toda seguridad es porque no vas a desarrollarla en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacen básicamente en esta publicación es mostrar que de las que son positivos, 4 de cada 5 no desarrollan ningún tipo de patología, de sintomatología, ni fiebre, ni tos, ni problemas al respirar, ni dolores musculares. Básicamente es un paciente que es lo que se conoce como una manifestación subclínica. No tiene una manifestación, pero tiene el virus. ¿Qué ocurre? Que esta persona sigue contagiando a otras personas. Estos datos no salen de la nada. Ya sabíamos en estudios que se realizaron con pacientes en China y en Italia que el 80% de los contagios con COVID-19 se producen a partir de una persona sin sintomatología, asintomática. El 80%, 4 de cada 5 pacientes que eran infectados y mostraban una patología, cuando se volvía para atrás veían que había sido infectado, que no había sido infectado por una persona que tuviera sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, si piensan, bueno, o sea que el 80% de los contagios se deben a personas que no tienen sintomatología. Uno puede pensar, eso es lógico. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene sintomatología, no pasa a estar aislado, sale a la calle y sigue contagiando a otras personas. Sabemos que aunque la carga viral del asintomático es menor que la del sintomático, aún así sigue produciendo virus que puede contaminar o infectar a otras personas en el contacto diario.
Sin embargo, una persona que es sintomática, por lo general, se aísla, ya sea en casa o en el hospital. Por eso se pensaba, bueno, el 80% de los contagios es a través de personas asintomáticas debido a esta asimetría, ¿de acuerdo? Esta diferencia entre aislamiento y contacto con los demás. Pero hay estudios recientes y hay casos recientes que nos venían avisando de esto. Uno de ellos es un estudio realizado en Islandia, también un número pequeño de pacientes, pero empezaron a hacer lo que venimos diciendo que es tan importante, y es hacer test en población normal. Básicamente, ir a población normal y hacer test, ver cuáles son positivos y hacer un seguimiento de los positivos y saber cuántos de esos positivos desarrollan sintomatología. ¿De acuerdo? Así que es lo que hicieron en Islandia. En Islandia vieron en un estudio pequeño que de 12.600 casos, pues vieron que 800 de ellos eran positivos para el COVID-19. Básicamente venían a establecer que algo más del 50% de la población en Islandia, ¿de acuerdo?, que era positivo, que daba positivo para el virus, no desarrollaba sintomatología. 50%. ¿De acuerdo? Hay otro estudio muy interesante que se realizó y os muestro aquí por si lo queréis ir a buscar, para que veáis que no es algo que yo me esté inventando, ¿de acuerdo? Y es un estudio hecho en el norte de Italia, en una localidad llamada Bo Euganeo, ¿de acuerdo?, que está a 50 kilómetros de Venecia, en los que ellos lo que hicieron fue hacer un estudio general de la población. Era una población de solo 3.000 personas y lo que hicieron fue un estudio de forma aleatoria y empezaron a testar mucha gente. Lo que vieron es que lo que hicieron fue que cuando la persona daba positivo, lo que hacían es que lo metían en cuarentena y hacían un seguimiento. Pues bien, vieron que del 50 al 75% de las personas que eran positivas para el virus no mostraban sintomatología. Del 50 al 75%. En Islandia decían que era más del 50%. Aquí del 50 al 75%. Y en el último artículo que ha salido publicado en China, que os mostraba, dicen que el 80%. ¿De acuerdo? O sea, que los datos que estamos viendo hoy en día, que se recogen, ¿de acuerdo?, son datos con personas sintomáticas. Pero hay 4 veces más de personas que no conocemos. O sea, que el número real de personas que tienen el virus es 5 veces mayor, de 2 a 5 veces mayor de lo que pensamos en la actualidad. Esto hace que, por supuesto, los cálculos de cuántas personas hay que tengan el virus alrededor nuestro, nos volvemos locos. El otro día empecé a hacer cálculos y me salieron los números tan desorbitados que pensé, estoy haciendo algo mal. Pero saben que no estaba haciendo mal. Los números son realmente escandalosos y muy por encima de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos haber sospechado. Yo no sospechaba que los números fueran tan elevados. Pero déjenme utilizar el modelo de España, ¿de acuerdo? El modelo de España para mostrarles cómo se pueden hacer estos cálculos. Para eso me voy a una página de internet que nos dan los números totales de pacientes, y voy a quitar el flash, el número total de pacientes que hay en España, ¿de acuerdo? Vemos que en España en la actualidad hay 18.000, hay 174.000 pacientes. Esto es lo que dicen los números oficiales. Pero lo que os voy a mostrar es que los números son más de 10 veces superiores a estos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar y calcular el número de pacientes sintomáticos a partir del número de muertos. Así que ahora han subido un poquito. Estos últimos cálculos voy a hacer los cálculos de hace media hora, ¿de acuerdo? Aquí lo que veíamos que había, y los números que he hecho es 18.000, algo más de 18.000 muertos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer los cálculos 18.000 y voy a empezar a mostraros los cálculos aquí para que lo podamos seguir todos juntos, ¿vale? Son 18.056, ¿de acuerdo? Pero sabemos que en España los datos oficiales no son los verdaderos. Como pasa en otros muchos gobiernos, están escondiendo los datos reales.
En España se han hecho unos cálculos de cuántas personas han estado enterrando, han estado llegando a las funerarias, porque el gobierno no está dando como positivo a la gente que se queda en casa y a los que no hacen test, ¿de acuerdo? De igual manera, la gente que muere a causa del COVID-19, si tú no estás en un hospital y no te han hecho el test, no te cuentan. Entonces, cuando se miran y se miran el número de personas que están llegando a las funerarias y a las incineraciones, bueno, a todo esto que tiene que ver con los muertos, ¿vale? Se ve que hay un 80% más de muertos de lo que el gobierno está diciendo. Por tanto, si tomamos el 18.000 muertos dados por el gobierno y lo multiplicamos por 1,8, que es básicamente el 100% más el 80%, llegamos al número de muertos que realmente hay en España. 32.500 muertos. ¿De acuerdo? Ahí os lo muestro. 32.500 muertos a día de hoy. Ahora, sabemos algo, y es que la patología, este COVID-19, tiene una mortandad del 1 al 2%. ¿De acuerdo? Así que si tenemos 32.500 muertos, estos son el 2% del número total de pacientes sintomáticos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para buscar ese 98%, lo que tenemos que hacer es multiplicar los 32.500 muertos por 50. Y esto nos va a dar el número total de pacientes, o de pacientes sintomáticos en España. Porque sabemos que de los pacientes sintomáticos, el 2%, del 1 al 2%, fallecen. ¿De acuerdo? Así que si tenemos 32.500 muertos, lo multiplicamos por 50 y lo que nos va a dar es el número, que a mí ya el otro día me parecía bastante escandaloso, pero es el número de pacientes sintomáticos. ¿De acuerdo? Pacientes sintomáticos. Ahora, hay otra cosa, hay otra variable que tenemos que tener en cuenta, y es la siguiente. Los muertos a día de hoy, ¿de acuerdo? No se contagiaron hace un día. Se contagiaron hace una media de hace 17 días. ¿De acuerdo? Los muertos a día de hoy corresponden a estos pacientes, ¿de acuerdo? Hace 17 días que se infectaron. La media de periodo de incubación desde que una persona se infecta hasta que tiene la sintomatología son 5 días. La media desde que se infecta hasta que mueren, en los casos en que mueren, son 17 días. Así que entre el momento en que se muestran síntomas al momento de la muerte hay 12 días. Lo que les quiero decir es lo siguiente: este 1.625.000 serían el número de sintomáticos hace 12 días. Por tanto, ahora van a ser más, porque hay más sintomáticos ahora que hace 12 días. ¿Cómo podemos calcular el número real? Entonces lo que hacemos es, si nos vamos a las bases de datos y nos vamos a España, vamos a utilizar, se me ha ido el internet, vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora mismo me conecto. Vamos a utilizar las proyecciones que tenemos oficiales. Sabemos que los datos oficiales no son fidedignos, pero sí que podemos ver cuál es la proyección o cuál es el número de casos ahora comparado con hace 12 días. Así que ahora estaríamos en, y lo ven aquí, 174.000. Si vamos atrás en el tiempo y nos vamos 12 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estaríamos en 112.000. Mientras que ahora tenemos 170.000. Por tanto, básicamente de los números de pacientes que había entonces, podemos, basándonos en esta proyección, pensar que el número de sintomáticos a día de hoy, porque estos son sintomáticos hace 12 días, ¿de acuerdo? Si lo multiplicamos, que ya he hecho el cálculo, por 1,55, espero que se queden conmigo en estos cálculos. Después lo pueden utilizar para la población donde usted vive y se
posiblemente se escandalice, porque lo que vemos en España es una curva que ya ha llegado, ¿de acuerdo? Ya ha llegado casi ya está llegando arriba, pero hay curvas que son mucho más exponenciales que estas, como la de Estados Unidos, con lo cual esta multiplicación no es por 1,55, sino puede ser incluso por 5 o por 10, ¿de acuerdo? Así que por 1,55 nos daría que el número de sintomáticos en España al día de hoy es 2.518.812. Estoy poniendo los números totales, ¿de acuerdo? Serían sintomáticos a día de hoy. Vamos a ver si a lo mejor reduzco un poquito esta letra. A lo mejor se ve mejor. Sintomáticos a hoy. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver. Así que en España, hoy en día, tendríamos 2,5 millones de pacientes sintomáticos. ¿De acuerdo? Parece alarmante, ¿no? Pero ahora sabemos que, basándonos en lo que dice en los estudios, sabemos que en Islandia decían que al menos el 50%, ¿de acuerdo? En Italia decían que del 50 al 70%. Y en China dicen que el 80% de las personas positivas son asintomáticas. Por lo tanto, si tenemos 2,5 millones, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2, si es el 50%, vamos a hacer el cálculo pensando que es el 50% y vamos a hacer el cálculo pensando que es el 80%. ¿De acuerdo? Si es el 50%, lo multiplicamos por 2. Así que en ese momento tendríamos 5.037.624. Si lo multiplicamos por 5, si fuera el 80% no asintomáticos, si son 2,5 millones, el 20%, pues lo tenemos que multiplicar por 5. Y eso básicamente, esto nos daría la horquilla del 50 al 80%, dependiendo del cálculo, de lo que son los pacientes o los individuos que tienen o han tenido el virus en España y que son tanto sintomáticos como asintomáticos. Estos son positivos para el COVID-19. Así que, mis queridos amigos, en España, si tomamos el 50% de asintomáticos, como alguna publicación se ha dicho, o el 80%, tenemos un rango de entre 5 y casi 12 millones de positivos. Entre 5 y 12 millones de positivos. Si pensamos y sabemos que en España hay una población de 47 millones de personas, llegamos a la conclusión de que en España hay una proporción del 10,7 al 26,8, porque básicamente lo que he hecho aquí es buscar la proporción, o sea que 5 a 12 millones corresponde de un 10,7 a un 26,8 de la población española. O sea, que de 1 de cada 10 a 1 de cada 4 españoles son positivos para el COVID-19. Sabemos que más o menos ni siquiera la mitad de ellos han pasado todavía por los cálculos estimativos de lo que son los datos oficiales, que por lo menos en las proporciones yo creo que sí pues, podríamos fiarnos. Sabemos que las proporciones en España son de recuperados 67.000 y casos activos actuales están en 88.000. Así que más de la mitad de estos son todavía positivos, son todavía enfermos, no han pasado la enfermedad y por lo tanto pueden seguir contagiando el virus. ¿De acuerdo? Así que podemos pensar que alrededor de entre 3 y 8 millones de españoles, entre 3 y 8 millones de españoles, tienen el COVID-19 ahora mismo. ¿De acuerdo? Es muchísimo. Es muchísimo. Sería alrededor de entre un 6 y un 15% de la población española ahora mismo pueden infectar a los demás. ¿De acuerdo? Pueden seguir infectando a los demás.
Ahora, me gustaría cerrar con 3 ideas que me parecen críticas y que nos enseñan muchas cosas y también señalan con el dedo algunos políticos o partidos políticos o por desconocimiento o por demasiado conocimiento en España. Lo primero que les quiero decir es lo siguiente. Si calculamos y hacemos los cálculos de un 2%, de 1 o 2% es la mortalidad del COVID-19 y sabemos que el 80% no son sintomáticos, ¿de acuerdo? Pensaríamos entonces que la mortalidad realmente de los que dan positivo a la gente que fallece debido al COVID-19 puede ser en torno al 0,4%. ¿De acuerdo? Y es aquí donde algunos que han venido diciendo que el COVID-19 es como la gripe y dirán, fíjate, si la gripe es un 0,2% y el COVID es un 0,4%, fíjate, es como una gripe. Ahora hay una cosa que nos están diciendo estos datos. Sabemos la cantidad de enfermos que están llegando a los hospitales, que es mucho más elevado que el caso de la gripe, con la gripe teniendo mucho más personas sintomáticas. Posiblemente lo que nos está diciendo esto es que también otras infecciones, como la gripe, que pensábamos que tiene un 0,2% de mortalidad, posiblemente la gripe tenga un 0,5% de mortalidad. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Estos datos nos están enseñando cosas sobre la epidemiología en general y nos recalcan la importancia de tener test diagnósticos. Diagnósticos. Porque si no tenemos test diagnósticos, todos esos asintomáticos van a salir a la calle y van a estar contaminando a los demás. Ahora, me gustaría mostraros algo de lo cual se hacen eco las diferentes publicaciones. Ahora, sabemos, no voy a hablar mucho de los gobiernos, pero voy a hablar de la OMS, que la verdad es que no me inspiran demasiada confianza. Fijaos lo que dicen y recogen los 2 artículos que os he citado, ambos artículos en British Medical Journal, que es una revista muy prestigiosa. Pero citan lo que dice la OMS en su base de datos. Dice, la proporción de asintomáticos, de infecciones asintomáticas, no es clara, pero parece ser que es algo poco habitual y no parece que los asintomáticos sean un vehículo importante de la transmisión. Esto es mentira. Y ya lo sabíamos desde hace semanas, que el 80% de las transmisiones es a través de asintomáticos. Y ellos, la OMS, que está perdidísima, considera que son solo una minoría. ¿De acuerdo? Que son solo una minoría. No, señores, esto no es una minoría del 5%. Esto es una mayoría que a lo mejor es del 80%. Y nos vuelve a mostrar la falta y la incompetencia desmedida totalmente increíble de la OMS, que supuestamente es el organismo internacional que debiera de estar ayudando en esto. Gran parte de la crisis del COVID-19 en todo el mundo se debe a la inoperancia de los gobiernos apoyados en medidas tardías sobre ya datos tardíos que son los que maneja la OMS. Y la OMS es una de las culpables de que la pandemia a día de hoy esté donde esté. Después los gobiernos no se excusen, porque los gobiernos también la han estado, pero como dicen los mexicanos, fregando de mala manera. ¿De acuerdo? Esto es lo siguiente y es, la OMS vuelve a pasar cuando estábamos hablando de contagio a través de micropartículas. La OMS ni lo piensa cuando la comunidad científica está hablando sobre ello. Están dando ya datos de que parece ser que el contagio no es únicamente a través de gotas medianas que viajan 2 metros, sino microgotículas que pueden permanecer suspendidas durante un tiempo, por lo menos 2 horas, de forma activa en el aire. ¿De acuerdo? De nuevo, la OMS vuelve a columpiarse, vuelve a caerse con todo el equipo, vuelve a mostrarnos que yo no sé qué tipo de personas hay en la OMS, pero no están los mejores en la OMS. No puedo creer que están los mejores y que escriban lo que escriben. Y ahora, el tercer punto que me gustaría traerlos tiene que ver con el gobierno de España. El gobierno de España, empezando en el día de hoy, ha empezado a dejar a las personas salir a la calle. Ha empezado a permitir y a consentir que diferentes puestos de trabajo puedan ir a trabajar. La verdad es que los datos en España han mejorado muchísimo. Estos son datos oficiales, pero no viene el dato a día, sí viene el dato a día de hoy, sí, a día de hoy. Los datos han mejorado muchísimo. Los casos se va viendo como son los casos por día, ¿de acuerdo? Nuevos casos por día. Y se va mejorando. Se ve que en el caso de activos estamos llegando ya a un plató, ¿de acuerdo?
Pero lo que está haciendo el gobierno de España es, cuando tenemos, y les estoy avisando que posiblemente tengamos como mínimo unos 3 millones de personas que pueden contagiar en España, mínimo de 3 a 8 millones de personas en España que tienen el virus y que lo pueden estar contagiando. ¿De acuerdo? Digamos que son 2 millones de personas como mínimo en España que tienen el COVID. A día de hoy, 2 millones de personas que tienen el COVID-19 a día de hoy y que pueden infectar y que no tienen sintomatología ni la van a desarrollar. Tienes 2 millones de personas que son como caballos de Troya con el virus llevándolo a todos sitios. Lo que yo venía diciendo estos días es, estos datos el gobierno de España tiene que conocerlos. Si los conozco yo, ¿cómo no los va a conocer el gobierno de España? Pero ha pasado algo, y es, el gobierno ha dicho que vayan a trabajar, ya les ha dicho a las empresas que tienen que dar las medidas de máscaras y medidas profilácticas, pero el 95% de las empresas en España no pueden acceder a ellas. Si ni siquiera el gobierno puede acceder a las máscaras, a las máscaras, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a acceder las empresas o los particulares? Mucho más difícil aún. Y la gente piensa, ¿pero qué está haciendo el gobierno? Y a lo mejor les parece un poquito descabellado lo que les estoy diciendo. Pero yo creo que el gobierno de España sabía de estos datos y lo que el gobierno de España está haciendo es sacar a la gente de sus casas poco a poco, sabiendo que a lo mejor una cuarta parte de la población española ya ha pasado el virus y lo que quieren hacer es ir soltando a la gente para que se produzca una infección del 70% o más de la población española y se consiga así lo que tanto se nombró y tanto nombró Boris Johnson en Inglaterra, que es la inmunidad de grupo, en inglés el herd immunity. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que parece que está haciendo el gobierno de España? Están dejando salir a la gente para que vayan contaminando, a sabiendas de que esto va a significar y va a seguir significando la muerte de nuestros mayores, y nos viene a demostrar la falta de estatura moral del gobierno de España y de sus secuaces. Sánchez, el presidente Sánchez, el vicepresidente Iglesias y la pandilla de expertos que tiene el gobierno de España están dirigiendo a España de una forma involuntaria, por desconocimiento, no lo sé, o con conocimiento de causa, hacia una inmunidad de grupo masiva que va a causar, y ellos lo saben, porque cuando uno mira los datos se da cuenta de que este número de casos por día es un número todavía muy elevado como para dejar que la gente salga, y ellos lo saben, y saben que lo que van a hacer es llevar de ese 25%, de ese 10 a 25% de positivos de COVID-19, lo van a extender al resto del país para, básicamente, para que todos en España, o la mayor parte de los españoles, pasen la pandemia. Así que nada más les dejo con esto, con estos cálculos, y les voy a recomendar que hagan, que no se alarmen demasiado, pero estos datos lo que están mostrando, por un lado, algo positivo, y es que la mortalidad no es tan alta como pensábamos, pero algo negativo, y es la mortalidad es muy alta en gente con factores de riesgo y en mayores. Lo cual significa que hay muchas más personas que pueden contaminar a nuestros mayores, que pueden infectar a nuestros mayores y que pueden básicamente causarles la muerte. Esto los gobiernos lo saben. Y ahí es donde está la decisión, si es más importante la vida de nuestros mayores o el interés económico del país. Así que con esto les dejo por el día de hoy. Espero haberles sido de ayuda. Voy a terminar saludando a los que están comunicándose. Raquel, Ubilus, Alberto, Arelis, Carla, Pastor Eliasip, Sandra, ahora me calculan 10.000 ancianos son en los geriátricos de España. Sí, el número de fallecidos es mucho más elevado. Se piensa, decían el otro día, reportaban que un 80% más de fallecimientos de lo que son los números oficiales. Y esto está pasando en varios países. Los diferentes países, y yo lo estoy siguiendo, están falseando datos. Francia también. Francia estuvo escondiendo los datos y tuvieron que publicarlos porque les obligaron. Los datos de las personas que murieron en geriátricos. ¿De acuerdo? Y atención, porque Estados Unidos vemos cómo van para arriba los datos, pero ¿sabes qué? Yo creo que en Estados Unidos, que yo sepa, no se están escondiendo los datos, están haciendo datos claros. En China, multiplícalo por 4, los chinos han mentido todo lo que han querido. Pastor, Dios mío, sí.
Amparo Gutiérrez, ¿por qué debemos quedarnos en casa y que Dios nos guarde? Saludos. Ahí está el tema. Cuando uno llega a los niveles de España, ¿qué es lo que haces? ¿Sabes lo que yo haría a estos niveles? Siempre doy mi opinión, ¿qué haría yo, aunque no soy político? Lo que haría es un plan, primero, necesitas test diagnósticos de una manera masiva. Masiva y gratuita. A la gente en casa, quien quiera salir, tiene que pasar un test diagnóstico, que se le diga cuánto tiempo llevas sin salir de casa exactamente, y que dé negativo y que puedas, para poder salir a la calle, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que hacer es, ahora más que nunca, parapetar y proteger a nuestros mayores, porque esto lo que nos está diciendo es que hay un montón de personas, 1 de cada 5 personas a tu alrededor, 1 de cada 10 personas a tu alrededor, como mínimo en España, 1 de cada 10 que ves caminando por la calle ha tenido el virus o tiene el virus. 1 de cada 20 a 1 de cada 5, 1 de cada 6 a 1 de cada 20 como mínimo han tenido el virus. O tienen el virus en estos momentos. Así que fíjate, cuando mires alrededor, cuando vas al supermercado, hay mucha más gente que te puede contaminar. ¿De acuerdo? Gloria Casas dice, soy de Argentina y estoy cada vez más aterrada. Ya no creo nada de lo que dicen en la tele. No se lo crean. Ahora, cuando está en una fase inicial, se puede parar, como ha pasado en diferentes países. Cuando está en una fase como España, como el norte de Italia, ya es complicado. Ahí es donde hay que pararlo antes, y si no, cuando ya está a estos niveles, realmente no sé cuáles son las medidas a tomar. Básicamente está en un punto, si esto es real, si estos cálculos son reales, si estos datos del 80% se comprueban también en otros lugares. Y díganme, por favor, si hay alguien que quiere hacer los números y me dice, oye, te has equivocado, son menos, ¿de acuerdo? Ok, yo vuelvo a repasar mis datos, pero mis datos me dicen que en España hay de un 10,7 a un 26,8 de personas que han pasado o que están pasando el COVID-19. Sandra me dice, en mi zona solo unos 30 kilómetros este domingo, 408 positivos, prueba y 42 muertos. ¿Ok? Sí, haga los números, he hecho los números yo. Sobre todo con 42 es muy poquito, pero cuando hay más pueden hacer los números, incluso ver la curva y ver... es alarmante. El otro día los estaba haciendo y me entró miedo y dije, no puedo sacar algo así porque voy a alarmar a la gente, pero hoy en día yo creo que podemos empezar a manejar estos datos con total confianza, ¿de acuerdo? Qué interesante y alarmante, sí, Marce. Pastor, ¿podría hacer la proposición de contagiados asintomáticos y sintomáticos de Colombia? No lo sé. Lo puedo hacer, después lo puedo hacer si quiere en Colombia, pues no lo sé, la verdad. Colombia hay 127 muertos, son muy poquitos todavía. Entonces es muy difícil hacer números con esto. Pero mire el vídeo, va a salir publicado y cuando mire el vídeo pueden hacer los cálculos. De nuevo, por favor, si no nos siguen en Punto de Encuentro TV Show, síganos, ¿de acuerdo? Que seguimos poniendo estos datos. Ya creo que es el tercer live que hago hoy. Por cierto, el anterior Facebook me lo cortó. No les gustó lo que dije sobre las clases políticas hoy en día. Solo edificio, mi madre 3 fueron a un hospital, 1 falleció en su casa, sí. Cuando hay un edificio, un lugar público con comunicación de aire que uno se contamina, es el contagio a otros es muy, muy fácil, ¿de acuerdo? Gloria dice, si está en el aire deberíamos cubrirnos las cabezas también. Vamos a ver, si está en el aire, yo creo que la componente de infección del virus, la cantidad de virus, la proporción del virus que está en el aire que contamina es muy baja. ¿De acuerdo? He dicho que son microgotículas en el pasado y sí es cierto, pero es a lo mejor un 5%. Entonces, por lo general esto no es importante. Es importante cuando vas a supermercados, a transporte público, lugares cerrados donde hay otra gente. Sobre todo cuando a lo mejor uno de cada 10, o en España 1 de cada 4 tiene el virus, o 1 de cada 8 tiene el virus. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando se empieza digamos que a concentrar el aire, y si el aire no se está circularizando, ¿de acuerdo? Ese 5% se empieza a acumular. Y parece ser que el virus puede permanecer activo hasta 2 horas en estas microgotículas. Aunque la componente es pequeña, se empieza a ver más gente, entonces el aire se empieza a cargar de partículas de virus. Esto ocurre en lugares cerrados, por eso es tan importante, lo vengo diciendo durante semanas y los gobiernos no han hecho nada al respecto. La gente no puede ir al supermercado,
Tienes que poner forma en que a la gente lleguen los productos esenciales a sus casas, a través de personas que sabes que son negativas para el virus. Porque en los supermercados y en los transportes públicos es donde se está contaminando la mayor parte de la gente. Y los gobiernos siguen sin hacerlo porque no tienen los arrestos para hacerlo. Maricel dice, santo cielo, ¿qué pasa con las autoridades de las naciones? He hecho un vídeo hace poco que me lo ha cortado Facebook. Pero lo que me pregunto es, ¿por qué los políticos no están mejor preparados y tienen más agallas para hacer las cosas? ¿Sabes lo que pasa? Que como no están preparados, están pensando más en lo que dirá la oposición y los medios de comunicación, ¿de acuerdo? No se preocupan en esto, hasta que de repente el fuego lo tienen en la puerta y ya es muy complicado apagar el fuego, ¿de acuerdo? Piedad del mundo, tranquilos. La mortandad por este virus es baja, ¿de acuerdo? No era el 2%, posiblemente sea el 0,4%. Basándonos en lo que dicen los chinos, a lo mejor es más baja, el 0,5%, el 0,4%. Así que hay que estar tranquilos. Y bueno, lo malo es que la gente que fallece, pues gente mayor, lo que hay que hacer es salvaguardar a nuestros mayores y protegerlos. Entonces no hay que entrar en pánico. Esto en España lo que viene a decir, pues no es tan malo el virus. Lo que pasa es que está mucho más extendido de lo que pensábamos. Ahí está el problema. Y que la gente que está con factores de riesgo puede pagar. Porque están rodeados por mucho más de lo que pensábamos. ¿De acuerdo? Alberto José dice, gracias Daniel por todo el tiempo que dedicas a este tema y proclamar los datos e información verdadera. Yahvé te bendiga. Gloria a Dios. Sabéis que hablo y que no hablo mucho traigo más mi componente bioquímica de biología molecular que mi componente cristiana, pero por supuesto estoy apoyado en la fe, estoy apoyado en mi Señor Jesucristo, eso está clarísimo pero creo que aparte de todo hay que saber hacer las cosas. He sabido de un par de personas de Holanda, por ejemplo, que están hablando de que no, y esto personas que han hecho comentarios en Facebook, que me he enfadado bastante, no, es que si son mayores, pues es que les ha tocado su hora y ya está, es lo que Dios ha querido. Y les puse un ejemplo muy claro, ¿de acuerdo? No nos vale esto. Eso es lo que se llama pecado por omisión. No nos vale esto. Esto no nos vale como sociedad, ¿de acuerdo? Porque si pensamos que era su hora, entonces pensamos que Judas no tuvo castigo, ¿no? Porque no fue la voluntad de Dios. ¿No fue la voluntad de Jesucristo pagar en sacrificio por nosotros? ¿Pero acaso eso eximió a Judas de su pecado? Pues igual. A lo mejor era la culpa de ellos. A lo mejor era el tiempo de ellos, pero la culpa nuestra. Así que mucho cuidado, porque Dios va a reclamar la sangre de los inocentes. No solo sobre la cabeza de los gobernantes, sino también sobre la cabeza de los que no estamos respetando y sabemos que estamos poniendo sus vidas en riesgo. La sangre de los inocentes sobre nuestras cabezas. Mucho cuidado, generación. Carlos Lafayette dice, no creo que ya nadie cree en las estadísticas que entregan los gobiernos. Acá en Chile el presidente quiere que los chicos vuelvan a clases. Es algo terrible. No toman conciencia de la tremenda pandemia mundial. Sí, lo que pasa es que ya no solo es la cantidad de gente que muere, pero además cómo mueren. Te quiero decir, nuestros mayores, nuestros padres, o sea, la generación de mis padres, que han dado todo. Mi mamá, que me amamantó, que me parió, que tuve que salir yo de su cuerpo, leche, cada uno de nosotros, que nos han dado la vida, que han trabajado por nosotros. ¿Cuántos de nuestros padres nos han dejado la vida trabajando horas y horas para darnos la mejor educación posible, el mejor futuro posible? Y nosotros se lo pagamos despreciándolos diciendo, es que ha llegado tu hora. El otro día lo decía, hace poco, este fin de semana. Mírense el vídeo. Muy duro, un mensaje corto, pero es verdad. Somos una generación bastante perversa, sin duda alguna. No somos como la del siglo pasado que mataba a la gente en las cámaras de gas, pero ¿sabes qué? En nuestra generación estamos matando a los no nacidos y a los ancianos con guante blanco. Pero igualmente los estamos matando. Solo les importa la economía, sí, Carol. La economía y el qué dirán. Dios mío, dice el pastor, no quiero pensar en una aniquilación sistemática de nuestros adultos mayores. Eso sería atroz. ¿Sabes qué, pastor? Es atroz lo que está pasando en España. Hay partes en España, creo que no voy a decir porque he oído una región y tampoco quiero ser políticamente incorrecto, pero que básicamente a los pacientes de 80 años o más no los aceptan en un hospital. Yo sé de buena tinta que en residencias a los pacientes que están más graves no los acogen. Solo acogen, si acaso,
a los ancianos que están, que están mucho más suave la sintomatología. Y a los que tienen sintomatología un poquito más avanzada, los dejan en los asilos para que se mueran. Esto es lo que hacemos con nuestros mayores. Muy grave. En Portugal hace pocos días había 10 niños hospitalizados, sí. Hay niños hospitalizados, pocos, y aunque hospitalizados salen adelante, ¿de acuerdo? Los casos de muerte en niños son nulos, ¿de acuerdo? Pero pueden pasarlo, ¿ok? Así que nada, pues os dejo de nuevo recordándoos el tema principal de este vídeo, de esta información que os estaba dando, basándonos en datos de una última publicación en el British Medical Journal. Pues realmente se ve que el número de positivos por el COVID-19 es mucho más elevado de lo que pensábamos, que el 80%, según este estudio, de los pacientes que tienen el COVID-19 no muestran síntomas. Y haciendo una estimación, unos cálculos personales, llegado, pues digamos que a los números de que en España, utilizándolo como modelo, hay de un 10 a un 26% de personas que han pasado, que están pasando el COVID-19, que son positivos para el COVID-19. De nuevo, de ahí la importancia que tiene que nuestros gobiernos empleen dinero en tener test diagnósticos de forma masiva. De forma masiva. Solo teniendo test diagnósticos de forma masiva podemos pararlo. Si no lo puedes parar, te va a pasar lo que está haciendo el gobierno de España, que es dejarlo escapar poco a poco, para que se produzca una infección de la población, lo que se llama una inmunidad de grupo, que es básicamente dejar que el virus poco a poco lo vas dejando para que vaya contaminando, aunque sepas que van a morir miles y miles de ancianos. Así son nuestros gobiernos hoy en día. Y nada, mis hermanos, pues nada, les dejo, les mando un abrazo muy grande y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.